Resumen del libro de Deuteronomio, en hebreo Devarim, que significa palabras. Capítulo 1. Moisés se dirige al pueblo de Israel en las llanuras de Moab, antes de entrar en la tierra prometida. Él les recuerda cómo Dios les había ordenado salir de Egipto y cómo había prometido darles la tierra de Canaán. Moisés nombra a líderes para ayudarlo en la tarea de juzgar al pueblo y resolver disputas. También relata cómo, en el pasado, los israelitas habían rechazado la promesa de Dios y se habían rebelado, lo que llevó a un castigo divino y a vagar por el desierto durante 40 años. Y también se recuerda la derrota en Horma. Capítulo 2. Moisés recuerda a los israelitas su peregrinación por el desierto y su interacción con diversas naciones en el camino hacia la tierra prometida. Moisés menciona cómo se les había prohibido atacar a ciertos pueblos, como los descendientes de Esaú y los amonitas, pero se les permitió comprar comida y agua de ellos. Los israelitas finalmente llegan al territorio de los amorreos, y Dios les da la victoria sobre ellos, entregando las ciudades de Hesbón y Basán en manos de los israelitas. Capítulo 3. Moisés continúa recordando los eventos pasados a los israelitas. Describe cómo el pueblo de Israel derrotó a Og, rey de Basán, y tomó posesión de su tierra. Moisés recuerda cómo Dios le ordenó que no entrara en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá. Sin embargo, Dios le permite a Moisés ver la tierra desde una montaña antes de morir. Luego Moisés nombra a Josué como su sucesor, y lo anima a ser valiente y fuerte en el liderazgo del pueblo. Capítulo 4. Moisés exhorta al pueblo de Israel a obedecer los mandamientos y estatutos que Dios les ha dado. Les recuerda cómo presenciaron la manifestación de Dios en el monte Sinaí y cómo recibieron los 10 mandamientos. Moisés les advierte sobre la importancia de no adorar ídolos ni seguir las prácticas de otras naciones. Les recuerda la importancia de enseñar los mandamientos a sus hijos y a las generaciones futuras. Moisés también habla sobre las consecuencias de la desobediencia, advirtiendo que serán dispersados entre las naciones si se apartan de Dios. Sin embargo, también les ofrece la esperanza de que, si se vuelven a Dios, Él los reunirá de nuevo y los bendecirá. Capítulo 5. Moisés reitera los 10 mandamientos entregados por Dios en el monte Sinaí. Después de escuchar los 10 mandamientos, el pueblo de Israel muestra temor y reverencia hacia Dios. Capítulo 6. Se enfatiza el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Moisés instruye al pueblo a enseñar diligentemente los mandamientos a sus hijos y a recordar constantemente los preceptos de Dios en todas las áreas de la vida. Capítulo 7. Moisés exhorta al pueblo de Israel a obedecer los mandamientos de Dios y a no unirse ni hacer alianzas con las naciones paganas que habitan en la tierra de Canaán. Les recuerda que son un pueblo santo y elegido por Dios, y les advierte que, si se apartan de Dios y siguen a otros dioses, experimentarán su ira. También nombra las bendiciones de la obediencia a los estatutos de Dios. Capítulo 8. Moisés recuerda al pueblo de Israel cómo Dios los guió y sustentó durante sus 40 años de travesía por el desierto. Les insta a recordar que no solo viven de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Advierte al pueblo sobre el peligro de olvidar a Dios una vez que entren en la tierra de Canaán, y les advierte sobre el orgullo y la tentación de atribuir su éxito a su propia fuerza, en lugar de reconocer la bendición de Dios. Capítulo 9. Moisés recalca que la entrada a la tierra de Canaán no se debe a la justicia o la rectitud del pueblo de Israel, sino a la promesa y la gracia de Dios. Advierte al pueblo sobre la tentación de confiarse en sí mismos y de olvidar que son un pueblo obstinado y rebelde. Moisés recuerda la época del becerro de oro y el pecado del pueblo, pero también menciona cómo intercedió por ellos ante Dios. Les insta a arrepentirse y obedecer a Dios en todo momento. Capítulo 10. Moisés relata cómo Dios le ordenó hacer 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las primeras que había quebrado debido a la idolatría del pueblo. Él destaca la importancia de la circuncisión del corazón, es decir, la obediencia sincera y la reverencia a Dios. Moisés menciona la elección de los levitas como tribu separada para servir a Dios y cuidar del arca del pacto. Les recuerda la importancia de temer a Dios, amarlo y seguir sus mandamientos. Capítulo 11. Moisés exhorta al pueblo de Israel a amar y obedecer a Dios en todas las áreas de su vida.
Les insta a enseñar a sus hijos acerca de los mandamientos y a recordar constantemente las obras poderosas de Dios en su historia. Moisés menciona las bendiciones que recibirán si obedecen y las maldiciones que vendrán si se apartan de Dios. Les recuerda la importancia de elegir entre la vida y la muerte, y les insta a escoger la vida, amando y siguiendo a Dios. Capítulo 12. Moisés instruye al pueblo de Israel sobre la centralización del culto en un solo lugar que Dios elegirá. Les ordena destruir los lugares de adoración paganos y adorar únicamente en el lugar que Dios designe. También establece regulaciones sobre los sacrificios de animales y les prohíbe comer la sangre de los animales. Moisés advierte al pueblo que no hagan lo que les parezca correcto a sus ojos, sino que sigan los mandamientos de Dios. Capítulo 13. Moisés advierte al pueblo sobre la importancia de no seguir a profetas o sueños falsos que intenten desviarlos de la adoración a Dios. Les dice que incluso si alguien hace señales y prodigios milagrosos, si intenta llevarlos a la idolatría, deben rechazarlo. Moisés les ordena que ejecuten la pena de muerte contra aquellos que los inciten a la idolatría. Les insta a permanecer fieles a Dios y a no desviarse de sus mandamientos. Capítulo 14. Moisés establece las leyes sobre la alimentación y los diezmos. Les indica qué animales son puros y aptos para ser consumidos, y cuáles son impuros y deben ser evitados. Les recuerda que deben separar el diezmo de sus productos agrícolas y usarlo para adorar a Dios en el lugar que Él elija. Capítulo 15. Moisés habla sobre la remisión de las deudas y la liberación de los esclavos. Establece que cada 7 años se debe cancelar toda deuda y liberar a los esclavos hebreos. Sin embargo, Moisés les dice que no deben retener el préstamo o la liberación debido al año sabático. También les indica que deben proveer generosamente a los pobres y necesitados en su comunidad. Moisés exhorta al pueblo a ser compasivos y a obedecer los mandamientos de Dios en relación con la justicia social. Capítulo 16. Moisés establece las celebraciones y festividades anuales que el pueblo de Israel debe observar. Esto incluye la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las semanas. Moisés les instruye sobre cómo celebrar estas festividades y les recuerda la importancia de la justicia en la administración de la ley. Capítulo 17. Moisés ordena que los casos legales sean llevados ante los jueces y gobernantes designados por Dios. Advierte contra la adoración de dioses falsos y la desobediencia a las decisiones judiciales. Además, se establece el castigo por idolatría y falsos profetas. En caso de que Israel desee tener un rey, será Dios quien lo escogerá, y cumplirá ciertas pautas y requisitos para aquel que asuma ese cargo. El rey no debe acumular riquezas excesivas, debe escribir una copia de la ley y seguir sus preceptos, y no debe desviarse del camino establecido por Dios. Capítulo 18. Moisés habla sobre la provisión para los levitas, quienes no tienen herencia en la tierra, pero son responsables de realizar el servicio sagrado y enseñar la ley a Israel. Se les ordena a los israelitas no seguir las prácticas abominables de las naciones paganas, como la adivinación, la brujería y la consultación a los muertos. En su lugar, deben escuchar y obedecer al profeta que Dios levante. Capítulo 19. Moisés establece las ciudades de refugio, lugares designados para aquellos que hayan cometido un homicidio involuntario. Estas ciudades ofrecen protección contra la venganza y la injusticia. También se enfatiza la importancia de los límites de las propiedades y la integridad en los testimonios en los casos judiciales. Capítulo 20. Moisés instruye al pueblo sobre las leyes de guerra. Antes de entrar en batalla, se les recuerda que confíen en Dios y que los sacerdotes den ánimo al ejército. También se establecen las condiciones para la paz y el trato con las ciudades que están más allá de la tierra de Canaán. Capítulo 21. Moisés presenta diversas leyes y regulaciones relacionadas con casos específicos. Estas incluyen la expiación por un asesinato no resuelto, el trato a las mujeres cautivas en la guerra, el derecho de primogenitura, la disciplina de un hijo rebelde y la maldición por una persona colgado en un poste. Capítulo 22. Moisés establece leyes relacionadas con la moralidad y la responsabilidad personal. Estas incluyen la obligación de devolver un animal perdido, la prohibición de vestir ropa de género opuesto, las leyes sobre la pureza sexual, las leyes sobre el matrimonio y el adulterio, y las leyes sobre la justicia en casos de violación.
Capítulo 23. Moisés presenta regulaciones relacionadas con la pureza y la santidad en la comunidad. Estas incluyen las restricciones para entrar en la Asamblea de Dios, las leyes sobre la limpieza y la higiene, las leyes sobre la conducta en el campamento militar y las leyes sobre el trato a los esclavos fugitivos. Capítulo 24. Moisés establece leyes relacionadas con el divorcio, el matrimonio y la justicia social. Se enfatiza la importancia de tratar a las personas con equidad y justicia, y se establecen límites para el castigo corporal. También se mencionan las regulaciones para el préstamo y el trato justo de los trabajadores. Capítulo 25. Moisés presenta leyes relacionadas con el castigo y la justicia. Esto incluye la ley del hermano levirato, que requiere que un hombre se case con la viuda de su hermano fallecido si no tienen hijos. También se establece el castigo público por ciertos delitos y se prohíbe el uso de pesos y medidas falsos. Capítulo 26. Moisés instruye al pueblo sobre la ofrenda de los primeros frutos y la ofrenda anual de los diezmos. Les recuerda agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas y comprometerse a seguir sus mandamientos. Además, se pronuncia una bendición sobre el pueblo y se renueva el pacto entre Dios e Israel. Capítulo 27. Moisés instruye al pueblo sobre la construcción de altares en el monte Ebal y escribir en ellas todas las palabras de la ley de Moisés. En el monte Gerizim se pronuncian bendiciones y maldiciones en relación con la obediencia o desobediencia a los mandamientos de Dios. Capítulo 28. Moisés presenta una larga lista de bendiciones y maldiciones que vendrán como resultado de la obediencia o desobediencia a Dios. Se describen las bendiciones de prosperidad, éxito y protección para aquellos que obedecen, así como las maldiciones de derrota, enfermedad y desolación para los desobedientes. Capítulo 29. Moisés renueva el pacto entre Dios y el pueblo de Israel antes de su entrada a la tierra prometida. Les recuerda las obras poderosas que Dios ha hecho a lo largo de su travesía en el desierto y les exhorta a mantenerse fieles a Él. Moisés les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y les insta a elegir la vida y la bendición obedeciendo los mandamientos de Dios. Capítulo 30. Moisés presenta una invitación a la obediencia y a la bendición. Le dice al pueblo que el mandamiento de Dios no es demasiado difícil de cumplir y que pueden elegir la vida al amar y obedecer a Dios. Moisés también les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, pero les recuerda que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar si se arrepienten. Capítulo 31. Moisés anuncia a Josué como su sucesor y líder del pueblo de Israel. Les recuerda que Dios los acompañará en su entrada a la tierra prometida y les exhorta a ser valientes y fuertes. Moisés escribe el libro de la ley y lo entrega a los sacerdotes y ancianos para que lo guarden al lado del arca del pacto. También predice la apostasía futura del pueblo y advierte sobre las consecuencias que enfrentarán si se apartan de Dios. Capítulo 32. Moisés compone y canta un himno de alabanza a Dios, conocido como el Cántico de Moisés. En este himno se celebra la grandeza de Dios, se recuerda la historia de Israel y se advierte al pueblo sobre las consecuencias de abandonar a Dios. Moisés les insta a obedecer y a confiar en el Dios fiel que los ha guiado. Capítulo 33. Moisés pronuncia bendiciones sobre las 12 tribus de Israel antes de su muerte. Se dirige a cada tribu y les ofrece palabras de aliento y bendición, reconociendo la posición única y las bendiciones específicas que recibirán. Capítulo 34. Moisés sube al monte Nebo desde donde contempla la tierra prometida. Dios le muestra la tierra que será heredada por el pueblo de Israel, pero le informa que no entrará en ella debido a su desobediencia en el desierto. Moisés muere en el monte Nebo a la edad de 120 años, y el pueblo de Israel lamenta y llora 30 días por su pérdida.